responsabilidad que deben asumir. Ese es el mensaje que nosotros transmitimos para las empresas y ustedes como federación, no sé ustedes cuántas empresas afiliadas tengan, pero casualmente, si ustedes directamente son los que están recibiendo esta socialización, pues ustedes son los encargados de divulgar y decir a las empresas, oigan, miras porque miren lo que ha sucedido y miren lo que puede pasar, porque un accidente así casi que donde no coja una empresa bien parada la acaba. Entonces ya la responsabilidad ya queda para el empresario, ¿cierto? O sea, de tratar de hacer cumplir la norma, por eso llega y nace todo este tema de la nueva legislación de planes estratégicos de seguridad vial. La legislación del plan estratégico, lo que hablábamos ahorita, nace con la ley 1503 de 2011, ¿cierto? Responsabilidad social empresarial para promover la formación de hábitos, comportamiento y conductas seguras en la vía, que fue la primera vez que se habló de planes estratégicos de seguridad vial. Resulta que en la ley 1503, el artículo 12 era el que hablaba del alcance que tenía el plan estratégico de seguridad vial, quienes debían realizarlo. Pero ese artículo fue modificado en el año 2019 con el decreto ley 2106, en el artículo 110, que es el que define el alcance para aquellos que tienen que elaborar e implementar un plan estratégico de seguridad vial. Luego, a materia de ley, ¿cierto? Porque aquí hablábamos a tema de decreto, resolución, luego a manera de ley en la 2050-2020, se dictan las disposiciones generales para la consolidación y difusión de los planes estratégicos de seguridad vial. Luego, nuevamente en el 2021, nace el decreto 1252, ¿cierto? Que pues él modifica la parte del decreto 1079, donde llega y habla de los planes estratégicos de las entidades, organizaciones o empresas en materia de seguridad vial. Este año, con la ley Julián Esteban, la 2251 de 2021, se establecieron algunas normas que le apuntan al sistema seguro. No sé si ustedes han oído hablar del sistema seguro, del enfoque del sistema seguro, que es un sistema que adoptó la OCDE en el 2008 y Colombia, como país perteneciente a la OCDE, pues tiene que dar cumplimiento a ese enfoque del sistema seguro. Ahorita, este año también nace con el decreto 1430-2022, se aprueba el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, que es el que ahorita también tenemos que apuntarle con toda esta nueva normativa, con todo lo que ha salido. Bien, entonces ya vamos a hablar de esto. Y la resolución 4595-2022, que deroga la 1565, que era la metodología para la elaboración e implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. Por eso ahora hablamos de la nueva metodología de planes estratégicos de seguridad vial con esta resolución 4595. Bien, vamos a mirar qué fue lo que cuál es el alcance que tiene de acuerdo con el decreto ley 2106. Y esta es una pregunta que nos llega a nosotros mucho por PQRS, bastante nos llega esta pregunta a nivel nacional, porque pues nosotros como hicimos esta socialización a través de eventos virtuales, empezó a llegar desde distintas regiones del país. La pregunta es que lo que pasa es que tengo 3 motocicletas, tengo 2 mensajeros, tengo 5 vehículos, pero solo un conductor. Entonces este artículo 110 del decreto 2106 de 2019 es el que define el alcance de las empresas que están obligadas a cumplir con un plan estratégico de seguridad vial. Dice, diseño, implementación y verificación del plan estratégico de seguridad vial. Dice, toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, pues a nosotros como agencia, nosotros estamos elaborando un plan estratégico de seguridad vial. Y está también en la etapa de implementación de ahorita con el tema del cambio hacia la nueva metodología, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores. Cuando hablamos de no automotores, ¿a qué nos referimos? ¿Automotor cuál es? Si nos vamos a las definiciones del código, dice que vehículos, todo aparato montado sobre ruedas que permite el traslado de personas y cosas de un punto A a un punto B, ¿cierto? Cuando dice automotor es porque tiene motor, o sea, los carros, buses, camiones, motocicletas, ¿cierto? Eso es un vehículo automotor. Y no automotor quiere decir entonces que es un vehículo que me permite ese traslado, o sea, una bicicleta. ¿Hay transporte en bicicleta?
¿Sí? Claro, yo no sé si aquí en Pasto ustedes tuvieron los de ramo, que históricamente siempre, ¿cierto? Claro, no, y no solo visitantes, acordémonos, desde que yo era niño, me acuerdo que los productos ramo nos entregaban en bicicletas, súper ricas, utilizó también el transporte y algunos lugares todavía lo siguen utilizando. Y está el tema ahorita del visitantismo, que incluso en Bogotá está permitido visitar, sino los motores que les pusieron a esos y los transformaron. Entonces, si tiene una flota de vehículos automotores o no automotores superior a 10 unidades. Pero ojo porque aquí viene la confusión. Dice, o que contrate o administre personal de conductores. Para que sean conductores, en plural, ¿cuántos? En singular, ¿cuántos serían? Un conductor. Yo no digo dos conductores, ¿sí o no? Yo digo dos conductores. Ahí lo dice a partir de cuánto, dice conductores. Cuando habla en plural, es a partir de dos. Porque esa es la duda que le genera a muchas personas a nivel nacional. No solamente que sean 10 vehículos, es que si hay personal de conductores contratados, ¿sí? Pero no solamente que sea contratado bajo la función de conductor, que esa es otra también de las dudas que genera. Digamos que mi empresa es encargada de comercializar productos para una empresa. Y resulta que yo llego y contrato dos vendedores, lo que llamamos, podríamos decir, un freelance o algo así, que distribuyen los productos de la empresa. Y estas personas utilizan a su vez sus propios vehículos para realizar esos trabajos en misión de una empresa. No están contratados como conductores, pero están realizando desplazamientos cumpliendo la misionalidad de una empresa, que es otra de las dudas que también se ha generado. Entonces también tendrían que tener un plan estratégico de seguridad vial. Sin embargo, la 1565 definía los mismos estándares para todos. Lo que hace acá es que aquí sí ya de acuerdo al tamaño y la misionalidad de la empresa, define un plan básico, estándar y uno avanzado. ¿Bien? Entonces, dice que contrato de personas de conductores deberá diseñar e implementar un plan de seguridad vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por Intransporte, articulado con su sistema de gestión de seguridad salud del trabajo. Cuando aquí llega y dice que en ningún caso el plan estratégico de seguridad vial requerirá aval para su implementación, es que ya no es como antes, que con la 1565 yo llegaba y le radicaba alguna entidad del plan estratégico y llegaba y me la devolvía, me decía, ¿está aprobado? No está aprobado, cámbielo, no cámbielo. Y hasta que no estuviera aprobado, no se empezaba la etapa de implementación. Aquí sí ya se inicia la etapa de implementación, porque para cuando un organismo de control venga a mí a hacerme algún tipo de auditoría, yo ya tengo que estar en etapa de implementación, no esperar a que me lo aprueben para empezar a tomar acciones. Es lo que ahora llega y dice también, no se necesita el aval para su implementación, pero tampoco quiere decir que no tenga que presentárselo a nadie. Porque en Bogotá también ahorita están con el tema de los CEAS, de que llegaron y les exigieron la Secretaría de Movilidad para quitar el pico y placa. Luego les dijo, si tienen plan estratégico, entonces les quito el pico y placa. Y después llegaron y dijeron, pero es que nosotros no necesitamos aval. Ahí sí se acordaron que existía este artículo. No, es que no es eso. Simplemente les voy a otorgar un beneficio. Pues muéstrame que lo tienen en etapa de implementación y miramos. ¿Sí? No quiere decir que no tenga control de parte de ninguna autoridad. Y dice, para tal efecto deberá diseñar un PES que contendrá como mínimo diagnóstico y caracterización de riesgos de seguridad vial, capacitaciones en seguridad vial, compromisos claros del nivel directivo y actividades de inspección y mantenimiento periódico a vehículos. Entonces, dando cumplimiento a toda esta normativa, por eso se establece la nueva metodología, de acuerdo pues a lo que ya hemos venido hablando. De pronto, bueno, algunas personas ya tienen muy claro lo que es un plan estratégico y están trabajando en su elaboración e implementación, pero algunas personas todavía no tienen muy claro cuál es el concepto de un plan estratégico. De acuerdo a la misma definición, ¿cierto? El decreto 1252 dice que el plan estratégico de seguridad vial es una herramienta de gestión que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas de
planificación, implementación, seguimiento y mejora que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público o privado existentes en Colombia, encaminadas a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vida para prevenir riesgos. Fíjense que acá juntó varios de los términos que ya venía diciéndome la normativa desde el 2011, porque aquí me habla de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vida, de la que me habló la 1503. Ahí también me está hablando de el alcance que definió el decreto 2106, y entonces cada vez le va dando más forma al plan estratégico. Por eso la nueva metodología ya va reuniendo toda aquella normativa y llega y le va dando ya un camino con un enfoque de sistema seguro, porque esta nueva metodología ya le está apuntando a su enfoque de sistema seguro. No sé si ustedes han oído hablar que es el enfoque de sistema seguro, pero es como una estrategia que adoptó la OCDE para todos sus países. Y Colombia, pues desde el año 2008-2010 creo que es miembro de la OCDE, entonces como tal tiene que dar cumplimiento a ese sistema seguro también. Entonces, ¿cuáles son los principios de ese sistema seguro? Básicamente tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas a las lesiones causadas por accidentes de tránsito y reconoce que el sistema debe concebir para tolerar el error humano. O sea, ¿sabemos que hay error humano? Sí. ¿Qué hay que hacer? Pues tomar acciones para mitigar ese error humano. ¿Cómo? Con los vehículos, con velocidades seguras, con infraestructura segura, ¿cierto? Que sabemos que de pronto hay conductores que exceden los límites de velocidad. Sí, a nivel de infraestructura, ¿cómo hacemos para mitigar el impacto de ese error humano para que no haya víctimas? A eso es lo que llega y se enfoca el sistema seguro. Vinculándolos a todos, ¿cierto? A nivel de gobierno, empresarios, conductores, actores viales, para disminuir todos esos efectos que causan la siniestralidad vial, ¿cierto? Entonces acá habla de, por primera vez, de una responsabilidad compartida, porque era que antes simplemente se le delegaba la responsabilidad toda recaída sobre el conductor. Ahora llegan y dicen, no, espere, porque es que lo que pasa es que la vía también, el diseño de esta vía no ofrece una seguridad activa, no ofrece una seguridad pasiva también. Todo entra dentro de esa responsabilidad compartida. ¿Bien? Habla de seguridad vehicular y seguridad en las vías. Entonces ya, como Colombia está apuntándole al sistema seguro, ya tiene que empezar a legislar en temas de vehículos seguros. Porque pues acá digamos que históricamente eso era algo que no. Ya fíjense que ya se está hablando de vehículos con ABS, ya se está hablando a nivel normativo de vehículos que tengan airbag, motocicletas con ABS, porque para allá toca ir apuntando para todo ese sistema seguro, ¿cierto? Entonces fíjense que ya habla en el capítulo 2, habla de la obligatoriedad de la reglamentación sobre vehículos automotores e infraestructura vial. Se habla también dentro de este sistema de enfoque seguro el tema de licencia de conducción. Y en Colombia también ya se está cocinando una nueva normativa para la obtención de la licencia de conducción. En eso estamos, o sea, se está trabajando también. Vamos a ver cómo es el tema. Acuérdense que pues habló de los CALI, ya se viene nueva reglamentación también para la obtención de la licencia y todo eso, pero pues ya se hablará en su momento de todo este tema. Obligaciones de motocicletas, motociclos y motociclos, que se les van a asignar unas obligaciones especiales, ¿cierto? Registro de lesiones corporales en las vías nacionales concesionadas y no concesionadas y registro de parque automotor. También el tema de velocidad, que también pues está reglamentando mucho en el país. Alineación del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial con el Plan Nacional de Seguridad Vial. Fíjense que, como estamos hablando de un sistema seguro, que estaba enfocado en la década de acción de la seguridad vial, que se enfocaba en 5 pilares, y básicamente el Plan Estratégico de Seguridad Vial se enfocaba en los mismos 5 pilares de los que hablaba la ONU, que era el de gestión institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a víctimas. Ahora fíjense que el sistema seguro ya no habla de 5, sino habla de 8. Y entonces el Plan Nacional de Seguridad Vial tiene que estar alineado con el sistema seguro. Y al mismo tiempo el Plan Estratégico de Seguridad Vial pues tiene que estar alineado con el Plan Nacional de Seguridad Vial. Entonces, fíjense que ya las áreas de acción cambian, porque hablábamos de 5, que eran las que estaba comentando, y fíjense que ahora hablamos de 8 líneas de acción. ¿Cuáles son? Habla de gobernanza,
gestión del conocimiento, vehículos seguros, comportamiento seguro, velocidades seguras, cumplimiento de las normas de seguridad vial, infraestructura segura y atención integral a víctimas. Esas son las nuevas líneas en las cuales se enfoca el Plan Estratégico de Seguridad Vial, ¿sí? Dando cumplimiento pues, al enfoque también de Visión Cero, que pues, fue adoptado, digamos, de otros lugares donde ya se implementaron y han tenido buenos resultados. Entonces, el sistema seguro para Colombia habla de una corresponsabilidad compartida, lo que les estaba hablando ahorita. Ya no solamente descargar el problema al conductor, al propietario, a la empresa, sino ya hablando a líneas de entidades públicas, gobiernos, los encargados de diseñar y fabricar las guías, de crear, bueno, de desarrollar, construir, perdón. De construir las vías ya no es un tema de que abrir simplemente el camino por acá como nos movimos nosotros durante años, ¿cierto? Y eso que aún todavía nos falta. Que, por ejemplo, los que sí han tenido la oportunidad de ver videos de otros lugares o los que se han dado cuenta, ¿cierto? Ya digamos vías con pistas de frenado, pistas de gravilla para este tipo de emergencias, pues digamos que allá es donde tiene que apuntar este sistema seguro poco a poco. ¿Para qué? Para entender que el error humano está presente, pero también cómo podemos mitigar ese error humano para que no sigan ocurriendo todo este tipo de siniestralidades. Se habla de velocidades seguras y ya se empezó a tomar acciones, porque con la ley 2251, no sé si ustedes ya la conocen, que salió ahorita más o menos para julio de 2012, se redujeron los límites de velocidad en todo el país para perímetros urbanos, o sea, municipios y ciudades, y quedó de 50 kilómetros por hora. No sé si eso ya lo sabían. Quedó a 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Sin embargo, digamos, bueno, yo creería que Pasto por su infraestructura no es una ciudad para andar a 120, 130. Pues digamos que no tendrían como mucha diferencia, ¿cierto? Señor, ¿y lo hacen? Y yo creo que sí. Pero no, miren que es la segunda vez que vengo a Pasto y el comportamiento aquí es, o sea, es una de las ciudades que tengo como referenciadas que tienen un comportamiento mucho mejor a algunas otras. Y de hecho los índices lo muestran, porque no están los índices de los más accidentados, señor. Bueno, yo digo una cosa que me parece, no sé, ¿no? Verlo como algo absurdo. En Colombia se está intentando implementar una malla vial a nivel nacional donde la doble calzada debe generar un mayor desplazamiento a mayor velocidad para minimizar el tiempo de los viajes y de todo el movimiento de transporte de carga y pasajeros. Precisamente para eso se las hace, donde deben transitar pues a mayor velocidad, pero la restricción va a ser por los kilómetros que van a estar permitidos. Entonces hay una cosa que se contradice, sobre todo por pretender buscar una seguridad que realmente no, una seguridad sobre las personas que transitan en las carreteras, pero que paralelo a eso pues no tiene ninguna incidencia, porque a mayor desplazamiento en carro y motocicletas es obvio que el riesgo crece. La limitación sobre la velocidad no creo que sea un factor que vaya a determinar la disminución de esas accidentalidades. Digo yo, no sé, ¿qué opinan ustedes? Pues yo qué le diría, les salgo un poquito del tema y le diría que sí y no. Que digamos, por un lado, pues si se mejora la infraestructura en cuanto a doble calzada, pues lastimosamente sí está demostrado que en los lugares donde han mejorado las vías, aumenta el índice de mortalidad. Pero eso ya tiene que ver es con el comportamiento de nosotros como colombianos y volvemos al tema de idiosincrasia. Fíjense que el Valle del Cauca es el departamento que yo diría que tiene las vías más bonitas, las mejores, pero también al mismo tiempo es el departamento más accidentado. ¿Por qué es el más accidentado? Tiene índices iguales a los de Antioquia. Se pelean el primer puesto cada año. Lo que pasa es que Antioquia tiene 125 municipios, el Valle tiene solo 42. Entonces, ¿cuál tiene una tasa de mortalidad más alta? Y si vamos al tema, pues vamos y miramos las vías. Lo que pasa es que se mejora la infraestructura supuestamente para mejorar el desplazamiento, pero pues nosotros dentro de nuestro comportamiento elevamos el índice de accidentalidad.
Porque fíjense que acá, esa vía que ustedes están haciendo hacia Ipiales está quedando hermosa. Pero también lo mismo, el descenso se vuelve más peligroso. Y ya vimos una vez un video de un bus que llegó y dio la vuelta en el viaducto llegando a Sale Paz, ¿cómo se llama? Pedregal. Y vimos el video donde el bus llegó y aumentan los accidentes. Lastimosamente, así es. Pero volvemos al tema. Me queda muy difícil llevarle el control al motociclista que es independiente a que digamos, si está desplazándose en función de la misionalidad de una empresa, pues la empresa es la que tiene que establecer controles, porque en la nueva metodología se habla también del control de las velocidades dentro de parte de la misma empresa. ¿Cómo? Entonces, cuando yo llegué, tú estabas hablando en representación de... Para, Grupo OET. Exacto, y estaba escuchándoles que tienen algunos sistemas para todos esos controles. Entonces, ahí es donde empieza el control de parte de la misma empresa, porque pues estamos hablando de planes estratégicos, ¿cierto? Hay empresas que son muy juiciosas con eso. Y llegó y marcó la velocidad, eso llega y lanza una alarma. Y esa alarma llega y dice, pilas. Si es cierto que la vía quedó muy buena, pero es que usted pertenece o tiene que cumplir con la reglamentación de esta empresa. Entonces volvemos al tema de lo que hablábamos ahorita. ¿Cómo le doy control? Pues, bueno, digamos que aquí podríamos implementar lo que hicieron en Ecuador. Satélites para controlar los índices de velocidad. Usted llega al Comitán y excede, apenas pasa, digamos, el frente de Huichaca, excede los límites de velocidad, ahí mismo le llega una patrulla de Ecuador y le dan arresto, porque ya también, allá no es contravención, ya le dan arresto. Y perdón la pregunta. Pregunta, duda. ¿Usted es ecuatoriano o colombiano? Exacto. Y dígame como colombiano, ¿cierto? Porque ahí es donde es una teoría que yo sostengo en todas partes. Acá no estoy diciendo que usted lo haga ni es algo personal, hablo a nivel general. Fíjese que llego a la frontera y como sé que allá me da arresto, entonces ¿cómo me comporto del otro lado? No, por eso digo, o sea, a nosotros nos hace falta son controles. Porque imagínense, estábamos hablando anteriormente de la policía. Partiendo desde aquí, no respetamos la autoridad. ¿Sí? O sea, tenemos la cultura de no respetar la autoridad. Sí. Entonces, digamos, tenemos nosotros que implementar las controles. ¿Qué pasa? No tenemos que pasa como para controlar los cientos de kilómetros que hay en el territorio nacional. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? A través de tecnología. Sí, claro, pero entonces el tema es que pues también la corte también llega y o sea, yo me acuerdo que cuando estaban las fotomultas pues había cierto control y uno iba a Medellín que estaba lleno de cámaras y uno como sabía que no se podía acceder a la velocidad, la gente andaba tranquilamente. En Medellín llegaban y titilaban los semáforos en verde porque sabía que en amarillo le llegaba la fotomulta a la casa y la gente paraba incluso antes del amarillo se detenía. Y a partir de que la Corte llegó y dijo que era inconstitucional multar a alguien que no he comprobado que era el que llevaba el vehículo, con la sentencia C038, otra vez la gente llegó y dijo, no me pueden multar, y como no me pueden multar, sí, digamos, otra vez. Es un problema ya de identificación del infractor, pero acá no es identificar el infractor como tal, sino que le llegue a multar, sino del control. De una vez, envía lo que sucede en Estados Unidos, que es como vemos en las películas. Está el carro debajo del árbol y allá literal es así. Está el carro debajo del árbol con su motor de persecución, pasó alguien, ¡pum!, lo vieron pasar. De una vez, prendió patrulla y lo alcanzó. Y ya está sancionando directamente al que cometió la falta. Ya no fue una cámara que tomó la foto y no se sabe a quién, ahora sí ya lo identificamos. Entonces, por ahí empezó más o menos la charla de que había cierta falta de control, porque digamos que la normativa está, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero pues falta control todavía en muchos lugares de Colombia. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Y pues ya digamos que esta ya es la iniciativa para dar el primer paso. Por un asunto nuestro real. Nosotros somos una empresa que se dedica al agenciamiento aduanero, ¿cierto? Asesoría en agenciamiento aduanero, y que hace poco se habilitó como empresa de transporte. El escenario actual es que la empresa en este momento terceriza, no tiene vehículos propios,
y estábamos pues en el escenario de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Alguna persona que nos brinda asesoría sobre este particular nos dio una noción que era la siguiente, que en últimas contrasta con lo que en este momento estamos conversando. Él nos decía que nosotros, para lo del Plan Estratégico de Seguridad Vial, en últimas, no tendríamos como la obligación inherente de implementarlo porque no tenemos vehículos propios, es decir, ustedes no tienen vehículos propios. Y tampoco administran conductores porque ustedes finalmente contratan a un propietario de un vehículo, pero ustedes no tienen injerencia sobre el manejo del conductor como tal. Entonces decía, el plan estratégico de seguridad vial de ustedes debería ir encaminado a la seguridad vial de sus vehículos de gestión operativa interna, que no son vehículos de carga. ¿Es correcto eso o nosotros debemos tener un plan estratégico de seguridad vial, aún en el entendido que subcontratamos el tercero? Tengo como esa inquietud. Bueno, pero le alcancé a escuchar que internamente tienen vehículos para Movilización o para operativos. en función de la empresa, en función de la operación de la empresa. Y tendríamos que remitirnos al artículo 10. Sí, exacto. O sea, sí, porque nos devolvemos, que era lo que yo les decía que siempre generaba duda. Si hay solamente una persona, una sola, si digamos yo tengo les voy a poner el ejemplo así, yo tengo mi tienda para artículos de tecnología, ¿cierto? Si esa empresa hace entregas, domicilios, tengo uno solo, ¿no? Porque yo mismo soy, ¿cierto? Ahí no me aplica. Pero resulta que tengo 4 domiciliarios que están realizando desplazamientos en función de la nacionalidad de la empresa. Ahí tiene que cumplir. No igual que una empresa de transporte como un Transipiales, un Continental, no es igual, pero hay que hacerlo. Claro. Ahora, como ustedes le entendí que son como algo así como una agencia aduanera. Ok. Ok. Y ustedes subcontratan a su vez o tercerizan, ¿no? Sí, claro, tienen que. Claro, sí, tienen. Y para la superintendencia es claro que cualquier vigilado tiene que tener No, y que lo que pasa es que yo me imagino que los manifiestos de carga salen a nombre de la empresa de ustedes. Ya, claro, y ya con eso ya, porque se está movilizando un producto en función de la funcionalidad de la empresa de ustedes. Los responsables directos de ese traslado son ustedes. Ahí el artículo 10 de la 258 dice, sí, cuando contratan. Sí, claro. Cuando contratan, digamos que el manifiesto de carga es el contrato de prestación de servicio. Y está transportando a nombre de esa empresa. Está transportando a nombre de esa empresa, o sea, esa empresa es la responsable. Claro, les aplica totalmente. Totalmente les aplica. Bien, aquí pues digamos que ya se habla también de una gobernanza dentro del enfoque del sistema seguro y también pues dentro de toda la normativa nacional que ha ido cambiando. En la gobernanza resulta que pues dando cumplimiento al enfoque del sistema seguro, aquí lo que se busca es articular el sector público con actores privados, sociales y académicos en la implementación de la política de seguridad vial. Lo que hablábamos ahorita, la corresponsabilidad. Y la gobernanza que pues busca también, ¿cierto? El gobierno está haciendo lo suyo. ¿Cómo? Pues con esta normativa. ¿Cómo? Pues estamos hoy a nombre de una entidad pública haciendo la divulgación casualmente de las nuevas políticas. Ahí es donde, digamos, esa gobernanza llega y se articula con el sector privado, porque ustedes son el sector privado que están recibiendo la divulgación de la norma. Y ahora ustedes son los que tienen de pronto esa misión. Porque, perdón lo que voy a decir, pero imagínense nosotros como agencia haciendo la divulgación a cada uno de los vehículos terceros de todos los departamentos. No tenemos el personal, no tenemos el tiempo, la capacidad de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? A través de eventos masivos. ¿Con quiénes? Con ustedes que son del sector productivo y ustedes son los encargados de ir a divulgar esa información. Y ya no pueden decir que era que no sabían. Porque ya a partir de todas estas socializaciones que nosotros estamos haciendo virtuales, presenciales, ya ustedes ya conocen la norma y hay que hacerla cumplir. ¿Por qué?
tengan en cuenta lo que sucedió, qué cosas que sí suceden. Y si suceden, ¿por qué? Porque lo que pasa es que tenemos los planes estratégicos de seguridad vial pasivos, sistemas de seguridad y salud en el trabajo pasivos. Hay profesionales que solo son de escritorio y nunca van a hacer un recorrido con el trabajador en el acompañamiento. Mire, ¿cómo lo hago? ¿Qué peligros puedo identificar dentro de ese recorrido, cierto? Hay profesionales de escritorio que créanme que no saben ni qué es lo que hace su trabajador en realidad. Entonces, así estamos. Sí existen y ustedes saben que el papel lo soporta todo, pero son sistemas pasivos. O hago unas ciertas actividades y otras prácticamente las omito. O todo lo tengo sí, pero bajo un soporte que simplemente es documentación. Más no está implementado, más no son sistemas que en realidad se estén cumpliendo como debe ser. ¿Por qué? Hablamos. Prácticamente nuestros limitantes como profesionales son primero los tiempos. ¿No? Hay empresas que dicen, no, es que el personal es neto operativo, nunca se encuentra. Conductores de transporte pesado que prácticamente ellos casi nunca los vemos. Entonces, otra optimización de recursos, ¿no? Entonces, yo necesito para el periodo 2023 este presupuesto y no lo hay. Entonces, esa es la gran brecha que como profesionales tenemos frente a lo que ya está dispuesto, ¿no? Dentro de la normativa. Y entonces, por eso es que se presentan ese tipo de situaciones, porque en realidad no se cumple completamente. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿sí? Prácticamente las inspecciones preoperacionales y los mantenimientos operativos son muy costosos. O contratar a una persona para que le valide, un ingeniero, para que le valide en qué condiciones se encuentra su vehículo para ser operado. Y por eso es que sucede en estos eventos, ¿sí? Porque no hay un control muy estructurado, porque también pues el costo es bastante alto. Ese es como el aporte que yo tengo para comentarles en este momento. Y qué chévere que estén ustedes acá, los líderes de sus empresas, para que puedan también conocer el otro fondo, ¿no? de la situación, para que en realidad miren que tenemos unas responsabilidades y son responsabilidades compartidas. Entonces, prácticamente pues dentro de las organizaciones, el recurso humano es el más importante. Créanme que sin trabajadores, pues, y si no protegemos a nuestros trabajadores y si no les facilitamos esas herramientas para que cumplan bien su trabajo o para que se encuentren seguros, entonces ese es un riesgo bastante alto dentro de nuestra operación. Sí, bueno, en muchas de las cosas que dijiste tienes razón, porque sí realmente digamos que como muchas cosas acá, se volvieron cosas de pronto de papel, porque me lo exigieron, pero pues realmente que algunas empresas, hablo de otros departamentos, no de aquí de Nariño, no ven el plan estratégico como una herramienta de prevención, sino porque fue que tocó. Entonces tocó y entonces ahí es donde no es los recursos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cierto? Decía mi abuelo que cachetada en mejilla ajena no duele, decía. Pero cuando a mí me toca algo, ¿sí? Vuelvo y les digo, esto que acaba de suceder y ustedes se van a dar cuenta que eso casi que puede acabar una empresa. Cuando se den cuenta todo, si ustedes tienen cercanía con gente de esa empresa, se van a dar cuenta que viene toda la investigación. Incluso nuestros compañeros de víctimas de la agencia estaban desde ayer en reuniones a raíz de lo que sucedió con ese accidente, porque si estamos hablando de un sistema seguro hay que mirar qué fue lo que sucedió. Y eso es una lección aprendida para muchas empresas que se den cuenta que realmente ese tipo de cosas suceden. Se acabaron aerolíneas como SAM, como ACES, a partir de accidentes que tuvieron, ¿cierto? En Bogotá acabaron todas las empresas del TPC, habían 66 que se creían intocables. Y todas las acabaron, todas. ¿Por qué? Nunca quisieron montarse en el tema de la normativa y se les digo a lo largo de los años. Mire que salió esto, salió lo otro. No hicieron caso, pues llegó el punto en que dijeron, no, qué pena, pero estos ahora son nuestros requisitos.
Ahorita en Bogotá la movilidad de los buses es casi eléctrica. Hay empresas que 100% movilidad eléctrica de los buses. El TPC, ¿cuándo hubiera podido con eso? Nunca. Entonces, ¿a qué va el mensaje? ¿A qué va lo que yo llego y digo? La normativa está saliendo. ¿Qué se ha demorado en cumplir? Sí, claro. El plan estratégico, 11 años que se habló por primera vez y todavía como si hasta ahora fuera por primera vez. Pero si las empresas no se empiezan a montar en el bus de la normativa, ¿qué sucede? Que los controles se van volviendo cada vez más estrictos. Y ya no solo desde Colombia, desde la OCDE y desde la Organización Mundial de la Salud. Ya ni siquiera es dentro de Colombia, viene el requerimiento externo. Colombia saca la norma. Entonces, digamos que el Ministerio de Transporte cumple por esa parte. Y luego le deja a los organismos de control. En esa parte tienes toda la razón. ¿En qué parte de pronto no te doy tanto la razón? Que para inspeccionar un vehículo yo no necesito contratar a un ingeniero. Porque se supone que cuando yo llego yo tengo una licencia de conducción en una academia, a mí me enseñaron a listar un vehículo. No, o sea, me refiero a, ya vamos como la inspección más compleja del vehículo en cuanto al sistema mecánico, a la operatividad. Sí. Empieza a presentar ya fallas más técnicas. Lo que pasa es que dentro del paso de gestión de contratistas incluye, cuando hablo de gestión de contratistas, no solamente el tercero que me prestó el servicio. Gestión de contratistas es, digamos, como empresa, ¿quién me está brindando a mí el servicio de la mecánica de los vehículos? Por ejemplo, ¿a dónde estoy enviando yo mis vehículos para frenos? ¿A dónde los estoy enviando para que le hagan mecánica a un motor? Porque es que lo que pasa es que en un accidente influyen varios factores, o sea, no solamente, cuando hablamos del error humano, no es solamente el conductor, porque es que el conductor puede haber revisado su vehículo, pero resulta que en el lugar donde arreglaron el vehículo, primero no utilizaron el repuesto que era, o de pronto dejaron mal armado. Entonces, la gestión de contratistas incluye eso. ¿Con quién estoy contratando esos servicios? ¿A quién estoy contratando? ¿Cierto? ¿A quién estoy contratando? Y volvemos al mismo tema. De pronto no se requiere a veces un servicio muy especializado de un ingeniero, no, sino simplemente que tengan idoneidad, es lo que llega y dice la norma, ¿cierto? A veces, por ejemplo, hay personas que, digamos, van a entidades como el SENA y llegan y salen como mecánicos tecnólogos y son excelentes mecánicos. Y son los que, por ejemplo, llegan y contratan las empresas y entonces cuando hablamos de gestión de contratistas, la idoneidad de las personas que van a meter mano de ese tipo de cosas, ¿cierto? Esa es la gestión de contratistas de la que también habla aquí uno de los pasos. Y de pronto retomando lo que dice el señor empresario de la agencia de aduanas, por ahí en el decreto 173, no sé si me corrige el doctor Cataño, si es el artículo 22, en donde se establece que la empresa que expide un manifiesto de carga al vehículo, pues, que va a realizar la prestación del servicio, en ese momento se crea una afiliación transitoria, ¿sí? Entonces, al crearse esa afiliación transitoria, pues ya hay una corresponsabilidad, digamos, solidaria en la operación de ese automotor. Entonces, ahí estaríamos hablando nosotros de ejercer ese control de dirección y gobierno, que estaríamos hablando de lo que se habla en el derecho civil, sobre ese automotor. Está administrando en este momento, digamos, realizando una acción de administración sobre el automotor. Entonces ya hay una responsabilidad que recae sobre la empresa que está contratando ese automotor. Entonces en ese momento yo creo que digamos, debe exigir el contratante, en este caso la empresa de servicio público de transporte, pues que exhiba sus revisiones técnicas, dónde hicieron una inspección técnica del vehículo, inclusive tener a alguien pues, de confianza, un mecánico de confianza, para que realice también la inspección cuando ya va a contratar ese automóvil. Digamos como para evitar ser expuesto después a una demanda, ¿no? Sí, claro. Una demanda civil, que se podría exponer la empresa de transporte cuando contrata ese vehículo de servicio público y no realiza esas inspecciones sabiendo de que está ejerciendo ya la administración. No, y es que así sea de tercero, ¿no? Pero cuando contrate ya ejerce la administración del automóvil. No, y es que piensen ustedes como un gremio empresarial. Y es que se convierte, perdón, y se convierte
se convierte automáticamente cuando se hace el movimiento, se convierte en el contrato temporal de carga, la empresa que contrata el vehículo ya es parte solidaria de lo que cualquier evento pueda suceder. Entonces sí implica, sí estamos directamente implicados dentro de la norma. No, y es que piensen que si está la norma, ¿cierto? Y en la investigación se determina que no se cumplió con la norma, las pólizas les pueden decir que no responden. La póliza le puede decir, ya se pegó de llegó y dijo, qué pena, pero... Porque si no, en este caso de un siniestro no lo van a pagar. Exactamente, por cualquiera de los pasos. Ahora, si yo tengo mi vehículo de carga y yo soy el tercero y me paro en esa posición de que yo no estoy obligado, pero si todas las empresas se ponen de acuerdo y ninguna me contrata, ¿qué tengo yo que hacer? Cumplir. Yo contrato un conductor y de todas mis procedimientos, mis intereses, pero esta empresa molesta mucho, esta empresa, entonces yo puedo contar que me cargue, que no me moleste, ustedes trabajan no me moleste. Esa cadena, o sea, entre todos nos concientizamos, entre todos vamos como buscando y normativos, o sea, frente a la norma, pues ellos tendrán que cumplir. Sí, claro. Todos. Y lo mismo también las empresas, o digamos ustedes como contratistas de otras empresas. La empresa tiene que cumplir, claro. Si no cumple, pues... ¿Qué sucede también? Y volvemos a otro tema, la informalidad. La informalidad de las empresas de transporte de garaje. Porque eso tenemos que ser también claros. Nosotros tenemos un apelo, digamos, quienes estamos legalmente constituidos y habilitados por el Ministerio de Transporte, a lidiar con la piratería, la competencia desleal de las empresas, digamos que son de garaje, que no están habilitados, y a ellos quienes les exigen algo. No están controlados por las superintendencias, no los controlan, no ejercen vigilancia sobre esas empresas. En cuestión de impuestos, no pagan impuestos. Exigencia de plan de seguridad vial, no lo cumplen. Ocurrió un accidente de tránsito, cerraron la empresa, abrieron otra y siguen operando. Pero ahí hay, digamos, gran responsabilidad del generador de carga. El generador de carga, digamos, muchas veces no exige de que la empresa está habilitada, simplemente que el transporte es un producto. Y entonces, lo que dice la compañera es correcto. Sobre todo aquí en Nariño, la informalidad en la que vivimos nosotros, de conductores, esa empresa se entrega, le exige esto, le exige que para ingresar a la bodega tenga ARL, que tenga casco, que tenga bota, bueno, que tenga los elementos de protección personal, no le cargo, y me voy donde la empresa de garaje le cargo. La empresa simplemente tiene su nombre, su razón social, su manera de cómo se va a hacer transporte, pero no tiene ninguna habilitación de empresa del ministerio. Y hay empresas que los contratan y no les exigen, y esa informalidad, porque entonces, si uno pasa que el esfuerzo de tener su empresa de transporte de cumplir con todos los requisitos, pues una otra persona, la empresa. De ahí que mi primera intervención hacia el doctor Cartaño fue preguntarle sobre esa obligación que tiene el generador de carga. Esa obligación de informar a través del RNDC sobre las operaciones de transporte que realice, de las contrataciones que hagan para movilizar sus mercancías. Es que la exigencia tiene que ser, digamos, compartida, la exigencia, ¿no? La exigencia tiene que ser tanto como al transportador como al generador de carga. Nosotros siempre, digamos, nos quejamos porque a las empresas de transporte de carga nos están vigilando, controlando, nos están implementando un plan de seguridad vial, nos meten en esta normatividad, que ahora tenemos que pagar esto, que tenemos que pagar lo otro. Pero al generador de carga no le exige nada. ¿Sí? El generador de carga también es responsable. Tienen que exigir. Por eso se habla de corresponsabilidad en esta nueva metodología y en la nueva normativa y en el enfoque seguro. Corresponsabilidad y gobernanza. Que ahora los mete a todos. Es que ya la investigación ya no es solamente al señor que se accidentó y al propietario del vehículo, es que la investigación ya los incluye a todos. Entonces, ¿qué hay informalidad en el país? Claro, en todos los departamentos. Bastante.
Pero ahí sí, esto ya es una opinión personal, ¿no? Esto ya no lo digo como agencia, sino ya es una opinión personal a mi modo de ver las cosas. ¿Ustedes han dado cuenta que uno cuando se queda dormido con el canal Caracol encendido, a las 2 de la mañana lo despierta uno un estribillo? ¿Qué dice ese estribillo? También caerás, ¿sí o no? En el momento que lleguen a tener un accidente es cuando vamos a ver si las pólizas y el tema de que ya tiene, recuerden que hay 3 tipos de responsabilidades: penal, civil y administrativa. Hay empresas que tienen los recursos económicos para responder la forma civil. Si cumple todo, pues para eso tiene pólizas, que las pólizas para eso son. Pero pues no alcanza a cubrir a veces todo, porque las pólizas tienen un monto. Viene la administrativa, que sí o sí de todos modos va a la empresa, y viene la penal, que en el caso de que no haya una reparación, pues entonces es cuando viene la penal por muchos otros factores. ¿Que nos hemos demorado? Sí, que nos está haciendo cumplir. Fíjese, por ejemplo, la transformación en Bogotá del transporte. ¿Cuánto duró? Muchos años. Y las empresas, aún siendo legalmente constituidas las del TPC, decían que no se iban a acabar y tenían un lobby fuerte. El resultado, las acabaron a todas. Y ahorita no queda ninguna de las 66. Entonces vuelvo y les digo, ahí sí como el estribillo también caerás, que no va a pasar ahorita el otro mes, pero poco a poco, todo este peso normativo casualmente es lo que hace que cada una se vaya derrumbando por su propio peso. Entonces, o nos montamos en la nueva onda, ¿cierto? Y eso que no ha cambiado todavía la normativa de la ley 336 y la 105, que estamos todavía, el transporte todavía se mueve sobre leyes. Imagínense, la 105 del 93 y la otra del 96, estamos hablando de 30, ¿qué? Ya casi... 16 años. Ya estamos hablando de esa cantidad. Si, por ejemplo, llegan a cambiar esas leyes, pues ya toca sobre un enfoque de sistema seguro y entonces ya no, eso empieza a cambiar muchas cosas. Entonces, digamos que no es un cambio que se va a dar de un día para otro, pero sí poco a poco con todo este tipo de cosas. Bueno, se nos fue el tiempo rápidamente porque es que este es un tema que tiene bastante tela por cortar y realmente pues el tiempo para hablar de todo lo que tiene un plan estratégico es muy corto, pero bueno, voy a avanzar así rápidamente porque es que yo sé que se genera mucha duda, mucha inquietud. Temas de nacionalidad y tamaños. En la misma norma está expreso cuáles son el tema de que define la nacionalidad y el tamaño de la organización para ver cuál de los 3 planes estratégicos debo desarrollar, si un básico, un avanzado o un estándar, ¿cierto? Eso me lo define el tamaño. Entonces, fíjense que aquí tenemos los 3 niveles de diseño, el básico, estándar y avanzado. Entonces me dice que para empresas, ¿cierto?, dedicadas a la prestación del servicio de transporte terrestre automotor. Entonces, más de 50 vehículos yo me posiciono en un lugar avanzado, ¿cierto? Estándar entre 20 y 50 vehículos, un básico entre 2 y 19 vehículos. O entre 2 y 19 conductores. Entonces, por ejemplo, en la misma resolución llega y dice que en el caso de que se me enfrenten, ¿cierto?, 2, siempre debo irme por el estándar en el nivel que me quede más alto. En caso de que se me presenten las 2 situaciones iguales entre 2 niveles, siempre me voy por la más alta. Entonces, los mismos pasos me van diciendo cuál aplica para cada uno de los niveles de diseño e implementación. Eso me lo va explicando a lo largo de todos los pasos. Él llega y viene ahora diseñado en 4 fases, basados en el ciclo PHPA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Asimismo, los 24 pasos fueron diseñados bajo ese ciclo, ¿cierto? Entonces, en la fase 1 tenemos el diseño y planificación del PES, que es la parte de planear. Tenemos la implementación y ejecución, que es el hacer, el seguimiento por la organización, el verificar y la mejora continua del PES, que es actuar. Bien, y me lo definió básicamente en 24 pasos que están explicados en la resolución, por eso la resolución es tan larga, porque me explica cada uno de los 24 pasos que son los que tenemos acá. Entonces, fíjense que en la fase 1 de la planificación del plan estratégico tenemos del paso 1 al 8. Luego viene la implementación y ejecución, que esa ya viene con 11 pasos, del paso 9 al paso 19. El seguimiento, que viene con 3 pasos, y la mejora, que viene con 2 pasos. Entonces, en la fase 1, paso 1, líder, diseño e implementación del plan estratégico. La misma normativa dice que para el líder de diseño y la implementación
la empresa misma es quien exige los requisitos, porque nos han llegado varias solicitudes de información sobre cuáles son los requisitos para el líder. No, la empresa es la que define cuáles son las condiciones para la contratación del líder. O sea, no hay un estándar desde la norma, no dice que debe tener, no hay ninguna exigencia. Cada empresa es autónoma en la elección del líder. Eso sí, pues que dentro de su idoneidad y sus funciones le dé cumplimiento a todo el tema de que le pueda dar alcance a la norma y que sea una persona que pueda tomar determinaciones y todo. Pero la empresa es quien define esas competencias para el líder del diseño. Lo mismo con el Comité de Seguridad Vial. La empresa también está en toda la libertad de designar a las personas que hacen parte del Comité de Seguridad Vial. Se recomienda, eso sí, que ojalá hayan personas de las distintas áreas de la misma empresa y que sean personas que tengan el poder de determinación para tomar medidas y tomar acciones, ¿cierto? Porque si llego y pongo una persona que no tiene como esa facultad de hacer exigencias, van a decir, ¿usted quién es para decirme tal cosa? Yo a usted no le cumplo. Entonces, si son personas que pueden tomar esa determinación, pueden hacer parte debidamente del comité, ¿cierto? Pero eso ya lo define también la organización. La política de seguridad vial de la organización puede ser compartida con la misma política de seguridad y salud del trabajo, siempre y cuando el alcance de la misma política me aplique para el tema de seguridad vial. Porque no puede ser que la política, como ahora están articuladas, no puede ser que la política de seguridad vial vaya por un lado y la política de seguridad y salud del trabajo vaya por otro lado. Porque pues eso fue lo que sucedió con muchas empresas. Diseñaron un plan de seguridad y salud del trabajo que tenía unas normas, tenían hasta matrices de riesgo distintas. Porque llegaban y contrataban al profesional en seguridad vial y no tenían comunicación, y cuando uno iba a hacer la auditoría, con políticas distintas, con matrices de riesgo distintas, con planes de acción distintos, pero era la misma empresa. Por eso los articularon. Entonces, esa política puede ser la misma del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pero siempre y cuando le dé alcance a las dos, que le dé alcance a las dos, al tema de seguridad vial también. Fíjense que aquí ya tenemos un paso, el paso 4, liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo, porque es que el nivel directivo también entra ahí. ¿Cómo entra el nivel directivo? Tengo un conductor que juiciosamente hace su inspección. Tengo un propietario que juiciosamente le hace de pronto, ¿cierto? O digamos un propietario, la empresa es la dueña del vehículo, pero tengo un conductor que realmente está cumpliendo de la forma que se le capacitó, y yo lo he vivido personalmente en algunos lugares. El conductor llega y viene con un entrenamiento, llega y revisa el vehículo y determinó que hay una llanta que está lisa y de pronto tiene una fuga de combustible o una fuga de un fluido, de aceite. El conductor llega, informa, llega y dice, mire, es que lo que pasa es que ese carro no está operativo. Y yo no salgo así porque pues la responsabilidad cae sobre mí. Y a veces de pronto desde la misma dirección de la empresa, ¿cómo así que no se va? No señor, se tiene que irse, hay que entregar eso mañana. En el puerto tiene que llegar ese contenedor. Pero y llega y dice el conductor de nuevo, pero imagínense el problema en el que nos podemos meter donde llega a haber un accidente. Inmediatamente lo que le dicen, usted como que no quieres trabajar, ¿cierto? Dígame si no quiere trabajar, porque vea, hojas de vida lo que hay ahí, cualquiera de ellos está que se va. Así que se va o lo ve ir. ¿Qué hace el pobre conductor? Cumplir la orden y él llega y se va. Y después es cuando llega y vienen otros temas, que la falla mecánica, que la falla humana, que no sé qué, y entonces, todo lo que ya sabemos que puede ocurrir. Exactamente, por eso ahora se habla de la corresponsabilidad del nivel directivo. No solamente el liderazgo y compromiso, no solamente decir yo lidero, yo soy el que manda acá, es que también la corresponsabilidad también va. Porque desde el momento que llega y se accidenta este señor conductor con todas las consecuencias que tiene, ¡pum!, llega y hace todo el recorrido hasta que llega al nivel directivo. ¿Qué acciones se tomaron desde ahí? ¿Usted qué hizo? En sus funciones, sabía que estaba la normativa para hacerlo cumplir. ¿Sí? Por eso todo lo que llega y se está pidiendo ahí. El diagnóstico, pues básicamente era el mismo de la 1565 a través de la encuesta de seguridad vial que determinaba cuál era el diagnóstico de los riesgos viales que presentaba la empresa.
La caracterización, evaluación y control de riesgos, que va atado también al sistema de seguridad y salud del trabajo, va enfocado hacia el diagnóstico. En ese diagnóstico pues se presenta cuántos desplazamientos realiza en función de la empresa, cuál es el desplazamiento in itinere, cómo se desplaza usted a su vivienda, porque es otra cosa que llega y ocurre muy a nivel empresarial. El conductor es muy juicioso con el carro porque sabe, con el camión, con el bus porque sabe que lleva un GPS que le marca velocidades. Llega, guarda su vehículo y muchos de ellos se desplazan en motocicleta o en bicicleta a sus lugares de residencia. Y salió en su moto y se le olvidó todo lo juicioso que se estaba comportando. Y se me accidentó y lo incapacitaron 6 meses. ¿Es un problema para la empresa? Claro, porque resulta que tengo que conservarle el contrato, pagarle su incapacidad y no solo eso, ahora tengo que contratar a alguien más que venga y lo reemplace. Entonces, por eso se habla de los desplazamientos in itinere, para que su comportamiento no sea solamente mientras su jornada laboral, es que sea íntegro. Y por eso hay una planificación de viajes laborales, de lo que habla por aquí en unos pasos. ¿Listo? Entonces, tengo que meterlos dentro de esta caracterización, evaluación y control de riesgos. ¿Caracterización desde dónde? El diagnóstico me dijo que ellos se desplazan en bicicleta. ¿Cómo están haciendo, cómo es su comportamiento en ese desplazamiento a su lugar de vivienda? Porque si ellos salen en su bicicleta y ¡bum! De una vez, como vemos en algunos videos, por la mitad de la vía y saltó el separador y para el otro lado el separador. Y si después llegan y dicen, no, es que yo ya cumplí con mi horario laboral, sí, pero si usted se accidenta, fíjese que a mí como empresa me afecta. Entonces hay que tener esa caracterización y ese control de riesgos. Por eso habla de caracterización, de evaluación y control de riesgos. ¿De qué modo yo puedo controlar ese tipo de situaciones también? Objetivos y metas del plan estratégico de seguridad vial. Recuerden que todos los objetivos que se plantean tienen que ser alcanzables, evaluables y cuantificables, ¿sí? Para que los pueda tener y no vayan a hacer lo que hacen algunas empresas, que eso llegan y llenan de objetivos y después no tienen cómo cumplirlos. Un objetivo para cada una de las líneas de acción es suficiente, ¿cierto? Un objetivo general y uno para cada una de las líneas de acción junto con las metas. Programas paso 8 habla de programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño que también venían desde la misma ISO 39001. Pasamos luego a la etapa de implementación y ejecución desde que ya tengo la planificación. Entonces hay un plan anual de trabajo, el cual llego y voy implementando, porque pues como la idea es alimentar de nuevo ese plan anual, que los indicadores y las metas yo llegue y las tenga definidas más o menos mes a mes, al cabo de un año, ¿cierto? Competencia y plan anual de formación. La misma empresa es quien determina las competencias de cada uno de las personas que trabajan en el plan estratégico de seguridad vial y de las empresas que van contratando como conductores. Algunas empresas contratan sus mecánicos propios. Entonces, ¿cuál es la competencia de cada uno de ellos? ¿Y cuál es el plan de formación que yo necesito para cada uno de los actores viales? Porque es que muchas veces las empresas caen en el error de que solamente capacita al conductor. Y resulta que, voy a poner este ejemplo nomás, de una señora de servicios generales. Y llegó y le dijo, se acabó el azúcar, vaya, corre hacia allí al D1 y tráigase 1 kilo de azúcar. El D1 queda a 5 cuadras. ¿Está haciendo un desplazamiento en misión de su trabajo? Sí. Pero resulta que a ella nadie le explicó que una línea amarilla en el piso indicaba que la vía tenía doble sentido. Y cruzó mirando solo para un lado. Y vino y le atropelló una moto, un carro, que eso no son cuentos de ficción. ¿Hay problema para la empresa? Otra vez, claro que sí. Y para más, ella estaba cumpliendo una orden directa. ¿Recibe algún tipo de capacitación? No. Entonces, en ese plan anual de formación, tengan en cuenta que todos los empleados de la empresa cumplen en algún momento, porque nadie está interno dentro de la empresa ni vive dentro de la empresa. O sea, en algún momento tiene que salir a ser parte del tránsito. O sea, en algún momento es un actor vial. ¿Que salió de dónde? Del diagnóstico y la caracterización y evaluación del control de riesgos para crear, definir cuáles son las competencias en plan anual de formación. Eso nace todo eso de ahí, por eso llega todo integrado. Bien. Se habla de un plan de reparación y respuesta en el paso 13, investigación interna de siniestros viales, que también lo va definiendo la misma normativa, ¿cierto?
Fíjense que ya se habla ahora de vías seguras administradas por la organización. Se sacó un poco el tema de, ¿se acuerdan que antes con la 1575 tocaba hacer fotogramas? Hicieron una empresa de carga que tenía despachos a nivel nacional, imagínense, se volvieron locos con ese tema de los rutogramas. Eso se eliminó con la nueva metodología, ¿listo? Por si de pronto tienen esa duda, ya no son necesarios los rutogramas. ¿Por qué ya no son necesarios? Porque hay vías públicas que no están bajo el control de la empresa, pero hay vías internas que sí están bajo la administración de la empresa y es donde la empresa tiene injerencia directamente. ¿Por qué se eliminó el tema de rutogramas? Porque eso era uno de los costos más grandes que tenía la 1565. Imagínense una empresa de carga, una intermunicipal de pasajeros, rutogramas a nivel nacional. Entonces ahora hay herramientas, por ejemplo en la misma Agencia Nacional de Seguridad Vial dentro del observatorio, hay una parte que se llama Geoportal. Y ese Geoportal le muestra a uno el comportamiento de todas las vías del país. Y a nivel municipal, casi todas las secretarías de movilidad hoy día en sus páginas tienen los mapas de calor de las zonas de mayor accidentalidad. Entonces ahora lo que hay que hacer es tomar la información de las distintas entidades y hacer divulgación de ese tipo de cosas. Por eso ya se habla solamente en el paso 14 de vías seguras administradas por la organización. Bien, para que lo tengan en cuenta. Ya las que son internas, digamos los parqueaderos, el caso de las zonas francas, el tema, por ejemplo, de los servicios aduaneros, lo que esté bajo responsabilidad de la empresa como vía privada, sí ya entra dentro de ese paso 14. Bien. La planificación de desplazamiento laboral es lo que hablábamos, no solamente el tema del conductor, porque es que aquella persona que realiza desplazamientos en misión ya tiene que tener una planificación laboral. Por ejemplo, nosotros nos desplazamos esta mañana desde la ciudad de Bogotá a la ciudad de Pasto y regresamos, y todo ese camino, todo ese trayecto, es un desplazamiento que nosotros estamos haciendo laboral. Entonces hay que tener toda esa gestión, todo ese tipo de cosas a todos los empleados de la compañía, no solamente para el conductor. ¿Listo? Para planificar esos desplazamientos laborales. O por ejemplo, algunos de ustedes están hoy en misión acá representando a sus empresas. ¿Están dentro de su horario laboral? Sí. ¿Están en un desplazamiento laboral? También. A eso es a lo que se refiere con ese tema de la planificación de desplazamientos laborales, que va muy de la mano con el tema del plan de comportación, del plan de formación y el comportamiento seguro. ¿Bien? El paso 16 y 17 es tal cual el que ya se venía manejando con 1565, que es el mantenimiento y control de vehículos y la inspección de vehículos y equipos. Ese sí sigue tal cual. Ojalá con unas listas de chequeo que pueda uno recurrir, ¿cierto? Con una información clara que cubra todos los sistemas del vehículo, tengan en cuenta sistemas de seguridad activa y pasiva. Y que esa inspección vaya muy de la mano con el mantenimiento, porque las dos están dentro de los indicadores de gestión. Y ese, por ejemplo, es uno de los indicadores que son mensuales, el tema del mantenimiento y el tema de la inspección. Miren acá lo que hablábamos, que era el paso 18, del que yo les estaba hablando, en la gestión del cambio y gestión de contratistas, que ya está dentro de la nueva metodología precisamente para ese tipo de cosas. El contratista no es solamente el tercero que me prestó el servicio de transporte, es que está el que me brinda el servicio de mantenimiento, el que me vende los repuestos, ¿cierto? Todos ellos están dentro de la gestión de contratistas a la cual yo le tengo que tener, pues, como ese control. Bueno, ahí yo tengo una duda, ¿no? En la parte de los contratistas, pues nosotros, como le decíamos, nosotros no tenemos vehículos propios, todo lo contratamos a través de terceros. Pero en ese caso, ahí cómo sería para el tema del control. Ellos llevan, digamos, a mantenimiento a su taller de confianza. Entonces, ahí nosotros, ¿cómo podríamos establecer ese control? ¿Pero ustedes contratan con empresas constituidas o con el tercero que tiene su vehículo? Bien, lo que yo he visto es que algunas empresas lo que hacen es que les exigen los recibos cada vez que hagan un mantenimiento preventivo. Que es difícil que los traigan, sí, pero les toca que miren la forma cómo hacer para que ellos lo hagan. O sea, tienen que reportar, por ejemplo, si ellos realizaron un cambio de aceite, si realizaron un cambio de frenos, es pedirle la factura de lo que hicieron, y así ustedes van llevando el control de cada una de estas cosas. Hay un complemento a la pregunta.
la normativa exige, por ejemplo, que esos mantenimientos, esos cambios de aceite, bueno, en fin, se los haga en un punto específico, habilitado, con certificado bajo cierta normativa, o porque talleres de mecánica hay muchos, ¿cierto? ¿La norma exige algo complementario con respecto a eso? ¿O no? ¿O la verdad queda abierta? Ya te respondo. Pues digamos que hoy día, por eso yo les digo que ya todo se empieza a alinear todo. Fíjense que a partir de que nació la factura electrónica, o sea, yo ya no puedo ir pagando a diestra y siniestra y sacando de mi bolsillo. ¿Cuánto fue ese arreglo? Tome que eso costó 100.000. La factura electrónica está casi que obligando a que la persona con la cual yo estoy contratando tenga un NID. Y si tiene un NID, pues tiene que cumplir con otro tipo de cosas. Es decir, que ustedes como empresa que ya tienen un control, otro tipo de controles, por ejemplo, vamos a factura electrónica, pues ya no se puede contratar, digamos, con el señor que llegaba y allí en el andencito, el paisa que bajaba frenos, yo era el que hacía, porque entonces yo ya tengo que justificar ese gasto a través de una factura electrónica. Eso tiene que hacer que ellos, de algún modo, se legalicen, ¿cierto? Y empieza entonces las responsabilidades, entonces ya hay un tema de idoneidad. Entonces no necesito ir a contratar con la Hino, con la Toyota, con la Kia, que ellos sean directamente los que hagan el mantenimiento, pero sí medianamente que aquellos que prestan el servicio de mantenimiento tengan por lo menos la idoneidad y tengan toda su documentación al día. Ya no solo por plan estratégico, es que ya por tema de facturación electrónica ya a ustedes les toca que tengan sus requisitos legalmente constituidos. Otra inquietud que me surge. La norma está como muy enfocada bajo el escenario de que la empresa de transporte en últimas tiene vehículos, ¿no? Más o menos, digamos que parte como de esa base. Y por ejemplo, con respecto al tamaño del plan estratégico de seguridad, se habla de un número de vehículos, ¿cierto? Para el caso de las empresas que subcontratamos, así como en el caso nuestro, digamos, ese número de vehículos estaría delimitado, por decir un ejemplo, número de vehículos que nosotros contratamos en el mes, en el año, como para determinar el tamaño del plan estratégico, porque se delimita de acuerdo al número de vehículos que dice tiene la empresa. En este caso, vehículos no hay, ¿cierto? Se subcontrata. Vehículos internos, pero de transporte nuestro, ¿no? De operación. Pero en ese escenario, los vehículos de carga, como tal, se subcontratan. Entonces, el promedio sería vehículos que se contratan al mes, vehículos que se contratan al año, para establecer el tamaño del plan al mes. Pero por ser empresa de transporte. Claro, por ser empresa de transporte casi que los ubica. ¿Cuántos vehículos ustedes creen mensualmente contratan? No la cantidad de vías, sino de vehículos que contratan. Eso ya los ubica en un nivel de estándar. En un nivel estándar los ubica. Digamos que esa es una habilidad de la norma frente a las empresas cuando no son propietarios del transporte. ¿Cómo se considera esa contratación superior del vehículo? Surge la inquietud que tiene el servidor de acaba de hablar, porque una empresa de transporte puede hacer 300, 400 operaciones en un día, y ese mismo un vehículo de eso lo puede hacer 3, 4 veces en el mes. Entonces termina contratando no sé cuántas placas al mes y de qué pensar al año. Entonces ya se pone un poco incluso el tema, sobre todo porque de eso dependería el número de pasos que va a tener que dar este tema. Pero miren que observando los pasos y mirando entre el estándar y el avanzado, o sea, casi todos cumplen los mismos pasos. O sea, porque puede haber dos escenarios, ¿no? En el caso de las empresas de transporte que vinculan carros y tienen una capacidad transportadora ya fidelizada. Voy a poner el caso de la empresa que yo represento. Nosotros tenemos alrededor de 3.500 vehículos vinculados. Bajo un contrato de vinculación sin administración, o sea, no administramos los vehículos.
¿sí? Tenemos 3.500 vehículos aproximadamente vinculados. Pero de esos 3.500 vehículos vinculados, nosotros contratamos, o más bien subcontratamos, un aproximado de 15 vehículos que ya están fidelizados. ¿Sí? Es los que realizamos nuestras operaciones de transporte. Entonces, digamos que nosotros tendríamos que cumplir el avanzado, tenemos 3.500 vehículos vinculados, que en cualquier momento los podemos utilizar cualquiera de esas placas vinculadas. Sí. ¿Cierto? Lo que pasa es Pero digamos que no cuentan con esa capacidad transportadora, sino que aún así que estamos obligados todas las empresas a contar con una capacidad. Pero digamos que fidelizan una flota de 5 carros o un carro inclusive para realizar varias operaciones de transporte. ¿Sí? Entonces son dos escenarios diferentes. La empresa que vincula y tiene, digamos, un parque automotor amplio, así no sea propio, terceriza, pero debe realizar, digamos, el avanzado. O el que terceriza, pero tiene una flotilla, digamos, fidelizada en unos 4 o 5 carros. Lo que pasa es que, recuerda lo que hablábamos. Cuando usted dice vinculadores, ¿es afiliado a su empresa? Sí, afiliados. Afiliados. Pero afiliados no se afilia porque ya no está. Pero, a ver, tampoco digamos que esté prohibido, porque es que no es la obligación, pero tampoco hay prohibición. ¿Cierto? Claro, la vinculación permanente es la de La vinculación es sí. Inclusive el Consejo de Estado manifestó que sí, que las empresas de transporte de carga están autorizadas para vincularse. Eso lo dijo el Consejo de Estado. Sin embargo, No, sí están autorizados, estamos autorizados para vincular. yo les respondería, yo les diría que, fíjense que con esta socialización lo que estábamos hablando era tratar de cambiar de pronto un poco el pensamiento, de hacer lo que me toca, sino de estar un paso más allá. Yo les daría el consejo personal, no estoy hablando en este momento en nombre de la agencia, sino ya un consejo personal. Pues váyanse de pronto por el más alto. Fíjense que al mirar la norma, no es mucha la diferencia que hay. No es mucha la diferencia entre el estándar y el avanzado, no es mucha la diferencia. Y si yo puedo estar un paso adelante y no ir una vez por el avanzado, pues no pasa nada porque no cambian muchas cosas. Y es un plus en el momento que yo llegue a hacer una contratación con alguien. Porque estoy dando más, ¿cierto? Y entonces en el momento que yo voy a hacer contratación con alguna entidad, una empresa, y la empresa se da cuenta que yo estoy apuntándole a un estándar alto, pues créanme que va a ser mucho mejor para ustedes. Y ahí como estamos, digamos, relacionando el plan de seguridad vial con el sistema de seguridad y seguridad del trabajo, tenemos que mirar cuáles son los estándares mínimos que tenemos que reportar. ¿Sí? Porque ahí tenemos que mirar también cuáles son los estándares mínimos que tenemos que reportar. Si son de menos de 10 trabajadores o contratistas, o si son más. Entonces, ¿cuántos estándares mínimos tenemos que cumplir para reportar a la administradora de derechos laborales? Sí, claro, pero entonces siempre es el consejo, ¿no? Como empresarios, váyanse por lo que ustedes más puedan hacer, les va a ser mucho mejor para ustedes. Con las empresas que ustedes contraten, pues se van a dar cuenta de ese tipo de cosas. A veces de pronto la exigencia del cliente va a ser esa. ¿Cierto? Si el cliente me dice, ¿usted cuál nivel de implementación tiene? No, es que me fui por el básico, por costos, hasta de pronto el cliente dice, uy, no, pero es que no. Pues dice, no, yo me fui una vez por el avanzado, no me tocaba, pero yo lo quise hacer así. Entonces quizá el cliente llega y va a decir, ustedes son la empresa con la que yo quiero movilizarme. Cosas que ya les hablo ya como, no es que la norma lo diga ni nada, ya es un consejo personal. ¿Bien? Ahí se me fueron acá. Bueno, entonces estábamos en la gestión de cambio y fíjense cómo ese paso 18 si ven todo el alcance que tiene, que era lo que yo les decía, está dentro de la norma, y ustedes ya miraron, ya llegan y lo observan. El archivo y retención documental es todo aquel documento controlado o no controlado que se genere dependiendo del plan estratégico de seguridad vial, a dónde va a ir y todo esto. Fíjense que acá la agencia está trabajando en el mecanismo informático que exige la ley 2050,
porque finalmente se va a crear la plataforma en la cual cada una de las empresas, toda esa gestión documental la va a cargar en un mecanismo informático para que en el momento que llegue y venga el ente de control a hacer la auditoría, ustedes ya tienen un paso avanzado, porque todos llegan y lo van cargando allá. No, y la recomendación en ese ítem es que se hagan pues, controladas. Así no contemos con sistemas de calidad en las empresas, pero que se haga controlado para que después, si se mejora la versión, que si no se modifica, pues se lleve el control de los cambios de los documentos. Y todo organizado, porque sí es una herramienta, pero también es el compendio de un sistema. Y si un sistema no se encuentra organizado. Sí, y eso pues es lo que me habla ese paso 19, ¿bien? Luego hablamos de la fase 3 del seguimiento por la organización, es donde vienen los indicadores y reportes de autogestión del plan estratégico. Fíjense que ya la normativa ya me define cuáles son los indicadores y me entrega la fórmula. O sea, no necesito hacer de más porque ya la misma resolución me indica cuáles son los indicadores, me establece las fórmulas y me dice cuáles son los datos a cargar. Son más o menos como 14 indicadores que se debe tener. Entonces, ya la misma norma llegó y los definió. Hay algunos que son mensuales, otros trimestrales, y algunos que son de pronto también, hay como dos que son anuales, ¿sí? Para que le lleven el control a todo el tema de los indicadores. Porque finalmente en el momento que lleguen a hacerme a mí la auditoría del plan estratégico, se van por la parte 1 objetivos, 2 indicadores. Y en los indicadores pues está básicamente de ahí para arriba todo el tema de la implementación, porque ellos finalmente llegan y van allá. ¿Sí? Ustedes llegan y lo establecen mediante el sistema que ustedes quieran y ellos empiezan a trabajar solitos. Solitos. Yo simplemente llego y alimento una base y ellos solitos comienzan a trabajar. Bien, registro y análisis estadístico de siniestros viales, porque pues como ahora hay que hablar de la investigación, hay que registrar y hacer el análisis de estos riesgos, porque pues la idea es que a raíz de los mismos accidentes se creen unas lecciones compartidas para después divulgarlas y tratarlas así en las capacitaciones que ustedes tengan con las empresas. Sí, porque de hecho pues también va dentro de la parte de los indicadores y que eso sirva también como lección aprendida para divulgarlas después dentro de la misma empresa, dentro del plan anual de formación. La auditoría anual, que es el seguimiento por la organización, entonces ahí estaríamos hablando de una auditoría de primera parte, que sería la interna. Ya la misma empresa establece dentro de su plan de auditorías cuáles serían de segunda y de tercera parte, ¿cierto? De tercera, por lo general, pues es cuando voy a contratar, digamos, con alguna entidad pública o algo así, con una empresa grande que me haga o los organismos de control, ¿sí? Como NAC, como de pronto tema de que alguna entidad pública o algo. Pero esta que me habla de la auditoría anual dentro de la fase 3, generalmente es una auditoría de primera parte. Entonces, la misma empresa define cuáles van a ser la periodicidad de estas auditorías y pues el alcance que va a tener cada uno y quiénes la realizarían. Eso ya la misma empresa llega y lo define. Y finalmente llegaríamos a la fase 4, que es la mejora continua, ¿cierto? En el paso 23 habla de mejora continua, acciones preventivas y correctivas, porque fíjense que por eso es un ciclo. Este me define este me define este, y con este controlo este me trae para acá, y acá es el resumen de todos los pasos. ¿Cuál sería esa mejora continua, las acciones preventivas y correctivas y los mecanismos de comunicación y participación? Y ahí tendríamos los 24 pasos. Por la premura del tiempo que tuvimos, que incluso nos pasamos ya un poco más, nos excedimos del horario inicial, pero fíjense que salen muchas dudas e inquietudes y a lo último pues tocó correr. ¿La recomendación cuál es? Nosotros como agencia, no sé si ustedes participaron de las divulgaciones que se hicieron en agosto y en septiembre. Hay algunas divulgaciones que se hicieron, ¿cierto? A nivel general, y hay otras que explicaron los paso a paso. Sin embargo, ahorita todavía nosotros desde la Dirección de Comportamiento de la agencia se están realizando algunas actividades desde una estrategia que llama la seguridad vial se toma tu empresa para explicar mucho mejor todo este tipo de dudas que siguen quedando con las empresas y ya son eventos virtuales, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ingresan a ese link, ¿cierto? El que aparece ahí.
Y ahí están las fechas y están los links de ingreso para que ustedes puedan asistir a estos otros eventos que ya explican más al detalle. Sí, algunos, por ejemplo, llegan y explican paso 5 y 6, paso del 7 al 11, y ahí de pronto tienen un poquito más detallado. Y algunas que ya se realizaron, también ustedes llegan y la encuentran ahí, ustedes ingresan al link y lo pueden repasar. Te hablo un poquito más al detalle de cada uno de estos pasos. Y pues bien, eso era parte de lo que teníamos hoy por comentarles. Nos tocó correr al final porque nos pasamos un poco del tiempo, pero fíjense ustedes que es un tema que tiene bastante tela por contar y sobre todo que genera mucha duda, mucha inquietud, mucho, porque todavía, exactamente, y es un tema que todavía no está muy claro para muchas empresas y muchos sectores en el país. Creo que las preguntas las fuimos haciendo a lo largo de la misma presentación, pero no sé si hay espacio todavía para más preguntas, que las fuimos respondiendo en el desarrollo mismo de la divulgación y la socialización. ¿Por qué Julián Esteban? ¿Por qué se llama así? ¿No sabe quién era Julián Esteban? ¿Se acuerdan el niño que cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia lo mostraron en noticias, que fue el que lloró en el parque, que se recostó sobre el manubrio de su bicicleta? Y este niño le hicieron un mural al lado de Egan Bernal en Zipaquirá. Entonces el niño se hizo famoso porque lloró cuando Egan ganó el Tour, que Caracol llegó y lo mostró, lo entrevistó y todo. A este niño, practicando ciclismo con su tío, lo atropelló un tractocamión. Y en honor a él, que se llamaba Julián Esteban, por eso fue que se empezó a hablar del tema de velocidades seguras y todo esto. Entonces, es por él, en honor a él, que se llama Julián Esteban. Fue por él. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Yo sé que muchas todavía, muchas, pero pues digamos que pues ya dentro del evento ya el tiempo no nos da. Muchas gracias por su atención, de verdad que surgen muchas inquietudes, pero pues espero haberles podido en algo contribuir con todas esas dudas que tienen. La resolución pues está y digamos que está especificada, está bien explicadita. Y lo que les digo, pueden ingresar dentro de la misma agencia para el link que ustedes ven ahí, y ahí llegan y encuentran ustedes pues, las actividades que todavía se están desarrollando para que ustedes sigan resolviendo sus inquietudes. Muchas gracias y pues te doy el paso. Agradecer de pronto si comparte las memorias a través de la federación. Sí, señor, sí, ya eso ya lo determinaremos, lo mismo, ya como dijeron, ustedes dejan sus correos y miramos a ver la parte de la memoria, ¿listo? Bueno, a todos muchísimas gracias por su asistencia y a los que están conectados también pues por la espera. Fue muy grato verlos y poder participar y compartir con ustedes. Gracias, feliz tarde. Igualmente en nombre de Transport, Ay, sí, perdón. doctor Willes, las gracias por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por la vinculación a este evento, al señor Jair Martínez, al señor Luis que tenía problemitas de garganta. Muchas gracias a ustedes, también a la agencia por participar de este evento y esperemos, Paola, repetirlo el año entrante y que nuevamente nos acompañe la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Muchas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias.